Deuteronomio capítulo 31, versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahvé me ha dicho: no pasarás este Jordán. Yahvé tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Yahvé ha dicho. Y hará Yahvé con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Yahvé delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahvé a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Yahvé va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaran el arca del pacto de Yahvé, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahvé tu Dios en lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahvé vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahvé vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais a pasar el Jordán para tomar posesión de ella. Quiero que pasemos también al siguiente libro de Josué, en el capítulo 1, Josué capítulo 1. Y leemos desde el primer versículo también. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Estamos mirando domingo tras domingo lo que es ser profeta, lo que es la profecía, o tener el espíritu de los profetas y por tanto su tarea y su responsabilidad. En un principio pudimos mirar la definición que Moisés hace en la ley, o Dios hace a través de la ley, la definición de lo que era ser un profeta, aquel que está cerca de Dios, escucha su palabra, no deja caer ninguna de sus palabras y la lleva a la gente. Pudimos ver los falsos profetas y la intención constante de imitar, copiar o falsear la palabra de Dios. Pudimos ver cómo el espíritu de los profetas, como Moisés pasaba a aquellos 70 varones que representan en alguna forma, cómo el espíritu de Dios está en cada uno de nosotros y por tanto nos capacita, como dice en Hechos, o que decía el profeta Joel, para poder también nosotros llevar el Evangelio. Pudimos ver personajes desde el principio, algunas características muy primitivas, pero muy reales para nuestro tiempo, acerca de lo que es ser un profeta en el cada día, en nuestro constante de vida cristiana. Y mirábamos, por ejemplo, en la vida de Enoc, o la vida de Noé, o la vida de Abraham. Así vamos buscando y desarrollando lo que es este espíritu profético que nos tiene que llenar a cada uno de nosotros que decimos ser cristianos. En esta tarde centramos nuestra atención en otro personaje muy conocido, muy honrado y quizá nos produce mucho afecto, que es Josué. Hemos leído en Deuteronomio 31, como Dios le dice a Moisés, mira, no vas a entrar en la tierra prometida y vas a morir, no cruzarás el Jordán, pero no te preocupes, yo voy a cumplir mi palabra y el pueblo podrá heredar o recibir la tierra que yo le he anunciado. Y bueno, tú no vas a estar, pero yo ya me he levantado un joven, que es Josué. Él tomará tu lugar. Josué fue un hombre joven que salía de Egipto. Hay diferentes teorías de cómo se encontraba Josué en Egipto siendo joven. Su conocimiento militar sería de alguna experiencia quizá en el pasado. No vamos a hacer especulación. Pero enseguida le podemos ver con una gran responsabilidad en el liderazgo o en tareas como un joven. Lo vemos como él es fiel a la hora de entrar como espía. Son solamente 2 de ellos que vuelven con el ánimo, aun cuando han visto gigantes, de que pueden vencer porque Dios así lo ha prometido. Mientras los otros se asustan, los otros espías, Josué se mantiene firme. Por otro lado, podemos ver también cuando el espíritu de los profetas o del profeta entra en aquellos 70 varones que ya leíamos hace unos domingos. Josué, en gran celo por su jefe, por Moisés, viene y dice, no permitas que esos 2 que están por ahí aislados profeticen en el nombre de Yahvé si no están aquí delante del tabernáculo. Es un joven lleno de celo y de ánimo. Podemos ver algunas características acerca de él. Dios promete seguir bendiciendo a su pueblo Israel y requiere del liderazgo, requiere tanto en el pasado de Moisés como ahora de Josué, palabras que leemos en Deuteronomio y que podéis leer también en el mismo libro de Josué. Esfuerzo y ánimo, esfuérzate y sé valiente, o
ten ánimo, no desmayes, no dejes que las circunstancias o los gigantes o la tierra poderosa que te rodea te domine o te controle o te haga desfallecer. Es su capacidad de liderazgo. Pero en todas estas palabras y con respecto a nuestro tema, fijaros bien lo que tanto Dios, como hemos leído en Deuteronomio, como también leemos en el libro de Josué, pone en las manos de Josué. No le dice, vas a tener la espada de la victoria con tu fuerza en el brazo, con tu espada, con el ejército que yo voy a levantar, vas a poder conquistar la tierra. Lo que necesitas es fuerza, o es inteligencia, o es valor, o, como he dicho, un buen ejército. No, lo que nos dice tanto en el capítulo 31 como aquí en Josué, capítulo 1, es que tome la ley de Dios y que la haga suya. El libro en sus manos. Nuestro Señor habló y seguiría hablando a Josué de manera directa. Se acercó en algunas ocasiones muy específicas para hablar a Josué y darle instrucciones. Más adelante en el libro podemos ver una situación muy delicada cuando conquistan Jericó y Acab toma unos objetos que no le correspondían y por tanto hay un castigo, una maldición de parte de Dios a la hora de tomar la ciudad de Ai y todo empiezan a desanimarse porque no pueden conquistar aquella ciudad que es mucho más pequeña y Dios viene a Josué y le dice, es que el pueblo ha pecado. Alguien ha pecado y vemos esa historia de cómo son tragados por la tierra aquellos que se rebelaron o que mintieron o engañaron o hicieron mal dentro del pueblo. Dios hablaba en ciertas circunstancias y le daba instrucciones en ciertos momentos. Pero lo que vamos a ver en particular a lo largo de la historia de Josué, y lo vemos aquí en un principio, en los inicios de su liderazgo, no ya como el segundo, sino como el primero después de Moisés, es la importancia del libro, de la Escritura, en Josué. Él se le dice que es también profeta, pero no tanto el profeta que recibe de parte de Dios instrucciones para seguir con su liderazgo, sino un profeta que se le manda desde el principio que vaya a las Escrituras, el libro que ha sido puesto en sus manos. A lo largo de toda la historia, desde Éxodo, podéis leer que Dios le ha dicho a Moisés, mira, tienes que ir escribiendo un libro de acontecimiento de la historia pasada. Por eso empezamos desde el mismo Génesis 1, la creación, Adán y Eva, y los patriarcas antes de la ley. Vas a escribir tu propia historia de la esclavitud en Egipto, el libro de Éxodo, y podemos ver todos esos detalles de las circunstancias que los mueven. Y a partir de ahí le dice, vas a ir escribiendo la narración de lo que va a acontecer y no solamente eso, sino que vas a recibir la ley de mi propia boca y de mi propia mano para que lo lleves al pueblo y lo pongas delante de ellos. Incluso tenemos instrucciones muy directas o muy circunstanciales, tenemos cosas que van a continuar en los tiempos, el decálogo, por ejemplo, para nosotros, pero hay otras cosas que fueron en el momento y son circunstanciales, como los tipos que anunciaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, de las ceremonias, sacrificios, ofrendas y fiestas. Y todo ese libro, o esos 5 libros que forman uno solo, se llama el Pentateuco. Cuando se le dice en el Deuteronomio 31, toma la ley y dala a los levitas para que lo tengan y lo lean al pueblo, lo que puso Dios en sus manos por medio de Moisés era el Pentateuco, esos primeros 5 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Y lo que dijo que había que ser copiado y que debería de tener en sus manos cada día Josué, ese libro del Pentateuco. Es decir,
que todo el pueblo tendría que estar bajo la luz o la iluminación y el conocimiento de la palabra. Volvemos otra vez, hay ciertos momentos a lo largo de la historia del pueblo de Israel que viene Dios y habla a través de los profetas y da unos mensajes específicos, ya lo miraremos más adelante, pero lo que quiero que entendamos es que lo principal para el conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios y para poder ser el pueblo que va a conquistar la tierra, lo que necesitan tener con ellos no es a Josué, no es a un Moisés ya nuevo. Lo que necesitan tener es la ley de Dios, es la palabra de Dios. Por eso le dice, Josué, tú tienes que tener una copia del libro. La copia original parece como que fue tomada por los levitas y se puso con el arca y con todos los utensilios santos en el lugar santísimo, pero luego se hizo una copia. Nos dice también en otro lugar que un día el pueblo va a pedir un rey, va a querer tener un rey como el resto de las naciones. Y bueno, cuando ellos quieran tener un rey, le vas a decir, vale, vas a tener un rey, pero lo que va a tener ese rey es una copia de esta ley y van a tenerla para leerla cada día y meditar en ella. Es decir, que para ser el rey de Israel, el líder, y por eso aun cuando Josué no era rey, pero sí tenía esa autoridad y ese liderazgo, ese rey, esa autoridad va a necesitar la ley. Y no solamente eso, sino que además va a ser necesario que se lea la ley de manera constante al pueblo. Y de una manera solemne, muy especial, como en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que nos dice también en Deuteronomio, vas a reunir a todo el pueblo, grande y pequeño, es decir, adultos y niños, y vas a traer a los hombres y las mujeres, incluso los extranjeros que vivan contigo, y les vas a leer en público toda la ley. No se especifica si toda la ley era los 5 libros, o era específicamente el Decálogo, los 10 mandamientos, o quizá algunos complementos más, porque el libro de Deuteronomio es como una doble lectura de toda la ley del libro. Pero fijaros bien, y esto es lo importante, la centralidad del liderazgo de Josué y del liderazgo para el pueblo de Israel era un libro. Y era necesario volver al libro una y otra vez. El Pentateuco, en su caso, y hoy en día tenemos el mayor privilegio de tener estos 66 libros con nosotros, pero deberíamos de tener esa misma actitud que tenía Moisés y que tenía Josué y que tenía en su principio todo el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nos dice en segundo lugar? Fijaros en el capítulo 1 de Josué, versículo 7. Solamente dice, esto espero de ti, dice Dios, y lo repite 2 veces, esfuérzate y sé muy valiente. En el 6 le ha dicho, esfuérzate y sé valiente, pero aquí tiene que hacer un mayor énfasis. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer el qué, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fijaros bien en la manera en que se está describiendo, quizá escrito por el mismo Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero para qué? ¿Para conquistar estas naciones y ejércitos tan poderosos? ¿Es necesario mucho valor? ¿Para poder frenar el ímpetu de las culturas paganas y de la idolatría que hay a tu alrededor, que era mucha y muy atractiva? No, lo que dice es, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que está puesta en tus manos. Se le está diciendo a Josué, mucha fuerza, mucha valentía para poder tomar este libro y aplicarlo en tu vida. No son las 4 lecciones básicas del niño. No es el ABC del conocimiento. La Escritura, el libro que se está poniendo es mucho más que todo eso.
Cuando vosotros entráis, si fuerais un israelita que ha salido de la esclavitud sin ningún tipo de conocimiento, sino solamente una idea vaga de un Dios que hizo unas promesas a su antepasado, Abraham, Isaac y Jacob, pero que ahora se está revelando en todos los detalles magníficos acerca de sí mismo y cómo Dios se revela en ese decálogo, en medio de truenos y relámpagos en aquel monte donde nadie puede acercarse, donde escuchan la voz tremenda de Dios o donde han visto milagros portentosos como dividirse el mar rojo para que pudieran cruzar, etcétera, etcétera. Ahora les ha revelado y les ha dejado todas estas cosas escritas en un libro. Es necesario mucha valentía, mucho conocimiento, mucho esfuerzo. No se te han dado a ti la Biblia para entretenerte y jugar con ella. Vale, hoy en día en las publicaciones o ediciones hacemos Biblias con dibujitos, incluso en forma de cómic, y lo ponemos en los niños y pueden jugar con ella, y nosotros podemos comprar Biblias que hagan conjunto con el mueble del salón. Y podemos tener Biblias de diferentes tamaños y diferentes ediciones para entretenimiento, de alguna manera, de nuestra vista o de nuestros sentidos. Pero toda la Escritura es mucho más que esto. Hay que conquistar una tierra. Hay que ganar a los enemigos. Hay que aplastar la maldad que rodea al pueblo de Israel. Y lo que se necesita, Josué, es que sea muy valiente a la hora de aplicar las cosas que se dicen en este libro. No es fácil ir en contra de las inclinaciones de nuestro corazón. Esto es así. Lo natural hoy en día, y era lo natural para el pueblo de Israel, es entrar en el territorio de los cananitas, donde había un paganismo tremendo, una oscuridad espiritual grandiosa. Si oscuro nos parecía Egipto, más oscuro era la tierra de los cananitas. Tal es así el pecado de aquellas tierras, de aquellas naciones y culturas que Dios dice ya he destinado su destrucción. No ha llegado todavía el colmo, pero va a llegar. Así que ya está destinado a su destrucción. Nos recuerda el tiempo de Noé y del diluvio y del castigo de la humanidad. Los cananeos se dejaban llevar por su imaginación, por su idolatría, por sus ídolos, por su carnalidad, por su violencia, por sus injusticias, y era lo más normal dejarse llevar. Como hoy en día nosotros nos podemos encontrar en unas circunstancias muy parecidas. Mirar, si no hay trabajo y no hay esfuerzo en nuestra vida espiritual, lo más fácil es que nos dejemos llevar por las culturas que hay a nuestro alrededor. Hoy tenéis un mensaje de media hora, de 3/4 de hora, de vez en cuando alguna lectura en casa de la Biblia, alguna palabra de ánimo o de exhortación de algún hermano, cosas esporádicas, pero constantemente vais a tener programas de televisión de los 200 y 1000 cadenas que tenéis en la televisión, y vais a salir a la calle y vais a tener una influencia constante, y en todo momento se os va a decir de lo atractivo que es el mundo, de la realidad natural, y os vais a dejar llevar, porque lo más fácil es dejarse llevar por la corriente. No solamente por lo que hay fuera, sino por lo que hay dentro de vuestro propio corazón. Lo natural es que nuestros instintos y nuestros deseos floten y salgan. Y Dios le está diciendo a Josué, esto es lo que vas a tener por delante. Por tanto, lo que necesitas es mucha voluntad, un fuerte carácter, ánimo para aplicar lo que dicen las Escrituras. Es decir, para ir en contra de la corriente. Porque lo que somos nosotros los creyentes en el mundo que nos ha tocado vivir en este siglo XXI es ir en contra de la corriente. ¿Cómo vamos a poder frenar la idolatría de los cananitas, el paganismo que estaba a nuestro alrededor, la inmoralidad que viene por los medios de comunicación, la falsedad constante que nos viene con mucho atractivo, con mucha dulzura y con muchos colores, pero que es falsedad y que es vanidad, con este libro? Pero hace falta fuerza y carácter.
¿O qué os parece que leáis algunos principios como podéis leer en el Sermón de la Montaña de nuestro Señor Jesucristo, la Bienaventuranza, o algunos pasajes extraordinarios como si tu enemigo te golpea, ponle la otra mejilla, y si te pide tu túnica, pues se la das por completo, o que améis a los enemigos? ¿Cómo va a poder ser esto? Bueno, esto es lo que nos dice la Escritura, pero es que para aplicar esto hace falta mucha fuerza y mucho ánimo, una fuerza de carácter. Josué le dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La Escritura. Fijaros lo que dice, que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Que este libro sea tu camino recto, el cual debes de seguir. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que Josué ha recibido la mejor arma. Y esa arma es la Escritura. No es una espada, no es un arco, no es una armadura, es un libro. Pero para manejar ese arma poderosa, para frenar la enemistad que hay a su alrededor, necesita un fuerte carácter como el que nosotros necesitamos. Pero la tendencia puede estar en que tú te vayas a izquierda o a derecha. Hombre, Dios me está pidiendo esto, pero es que es muy complicado. A lo mejor si con un poco de tippets podemos borrar esta parte, o quizá podamos añadir un poco de mi experiencia personal que me han contado, suavizar un poquito con algo de azúcar mundana, estas cosas que me dice aquí, sea más fácil de tragar. No nos está permitido que hagamos ninguna de estas cosas con las Escrituras. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, esto es lo que hay y esto es lo que hay. Y se van a levantar sabios, gente muy filosófica, con una gran cultura y un gran conocimiento, con unas grandes bibliotecas, y te van a decir: la Biblia ya fue para otros tiempos, ahora hay que cambiarlo, vamos a modificarlo, vamos a hacer que sea una Biblia para el siglo XXI. Y aquello donde habla de pecado, vamos a hablar de errores. Aquello que nos habla de infierno, vamos a hablar de no sabemos qué va a pasar. Vamos a suavizarlo un poco para que sea más aceptable, tragable a la sociedad. Y nos vendrán diciendo: es un libro hermoso y bonito y atractivo, mira aquí la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, vamos a hablar de un Jesús más humano y menos divino, de un Jesús con menos sangre, con más ejemplos y moralinas para nuestro comportamiento. Pero en realidad no se nos ha permitido nada de esto, como se le dijo a Josué. Esto es lo que tienes, y tienes que procurar no irte ni a un lado ni a otro del camino. Tienes que tomar de manera justa y adecuada, de manera línea recta, todo lo que aquí se está poniendo en tus manos. No añadas lo que tú creas que debe de añadirse. A la Biblia le hace falta un poco de dulzura, o un poco de especias naturales. Vamos a poner un poco de nosotros mismos. Vamos a añadir de mis propias experiencias, o lo que a mí me pasó, o cuántas veces yo he experimentado aquello y otro. No, aquí la Biblia no hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada, no hay que cambiarle nada. Toma este libro, hazte una copia y hazla tuya. Y esto es lo que nosotros necesitamos para el tiempo de hoy, tal como nos han llegado las Escrituras en la mano. Lo que tú tienes es la palabra de Dios revelada a través de hombres para que nosotros lo podamos aplicar de manera adecuada en las circunstancias que estamos viviendo. Procura con ánimo y esfuerzo, valor y constancia no apartarte de ella en ningún momento, no desviarte de lo que está diciendo. Y fijaros además que añade: obedecerla no solamente en esa necesidad de esfuerzo y valentía, sin apartarnos a diestra o siniestra. Y fijaros que añade: y meditar en ella. Nunca se apartará de ti, versículo 8, sino que de día y de noche meditarás en el libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás otra vez prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tenéis la Biblia, cada uno de vosotros? Biblias de diferentes tamaños, con diferentes versiones.
con las palabras de Cristo en rojo, el canto dorado. Tenéis una Biblia en la mesita, tenéis una Biblia en el salón, incluso algunos tendréis una Biblia en el baño, tenéis Biblias por todas partes. Meditarla, leerla de manera constante, no como un ritual, sino como una necesidad. A la hora de acercarnos a la palabra de Dios tenemos que acercarnos con hambre, con gusto, con placer, que nos produzca amargura quizá porque nos está hiriendo en nuestro carácter, pero también medicina y fortaleza para nuestro espíritu y sosiego y tranquilidad en nuestras necesidades. Pero para meditar en las Escrituras día y noche, para que sea constante en todo lugar y en todo momento, se requiere también mucha voluntad. Porque, claro, ponemos el ejemplo de la comida, pero vosotros todos, no hace falta que os avisen como os avisaba el perrito con una musiquita, ¿no?, para acostumbrarlo a la hora de la comida. Tenéis un comezón, tenéis una costumbre, si sabéis que llega la hora y algo os dice en el cuerpo que tenéis que comer. Abrís el frigo, ya sea para un dulce o coméis en el momento necesario. Pero la palabra de Dios no es así. Y por causa de nuestro carácter natural, tendemos a esquivarlo y a dejarlo. Como decir, ahora no tengo hambre, más adelante. Voy a esperar a que vengan mejores momentos en que yo tenga más ánimo. Y claro, a veces pasa que el ánimo no aparece por ningún lado y pasan días, incluso semanas, sin profundizar en las Escrituras como requiere. Pero es necesario. No solamente tener la Biblia en nuestros estantes o en nuestra mesita, sino leer la Biblia y meditar en ella. Conocer la voluntad soberana del Señor para ti de manera personal y para todo el pueblo de Dios. Dios tiene un plan. Y un plan que nace desde el principio en la eternidad y que se extiende hasta final en la eternidad. Y que hay constantes promesas específicas o concretas o promesas muy generales. Tenemos que buscar todo ese plan de Dios. Tenemos que descubrir al Señor Jesucristo. No tiene la Biblia capacidad para que cuando estés leyendo algún versículo importante florezca. O sea, algunas de las Biblias que ya venden hoy en la prensa evangélica son de colores. Hay una Biblia que se llamaba del arco iris. Así que tenía las promesas del Señor de un color, las profecías de otro color, las oraciones, cuando aparecen mujeres, cuando aparecen hombres, en fin, tenemos una Biblia multicolorista. Y claro, allí no es que sea más fácil, sino que nuestros ojos empiezan a orbitar, ¿no?, con tantos colorines en la Biblia. No resalta ningún versículo, pero necesitamos buscar esos versículos. Necesitamos encontrar a Cristo en cada página, encontrar esas promesas que son gloriosas. No leáis las Escrituras únicamente para saber qué es lo que Dios me tiene que decir en esta situación concreta. Estoy muy tentado a ir por aquí o a ir por allá a ver lo que Dios me tiene que decir. Dios no lo dice, nos da los principios. Pero vayamos a la Biblia y meditemos en ella como el alivio para nuestras almas. Como el ánimo, como la luz que nos trae cuando estamos en tiempos de oscuridad, en las situaciones fáciles y en las situaciones difíciles. Acudir a las Escrituras, volver a ellas, escudriñarlo en todo momento, que podamos alcanzar ese propósito que antes se decía del pueblo de Dios, que somos el pueblo del libro. Que vayamos constantemente a ello, que esté en nuestro hablar y en nuestro comportamiento en todas y cada una de nuestras circunstancias. Así que, Josué, toma el libro, sé valiente para aplicarlo, porque ello te va a dar la conquista de la tierra que te ha anunciado. No te apartes ni a izquierda ni a derecha en ningún momento, medítala día y noche, busca alivio en su lectura. Pero fijaros otra vez en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
Otra vez, permitidme que vayamos a Deuteronomio 31, cuando Moisés, por orden de Dios, ha hecho una copia del libro y se la ha pasado a los levitas. Y los levitas eran los que tenían la parte espiritual de la responsabilidad. Y le dice, tomar una copia de este libro y cuando llegue el momento, de una manera, como decía antes, solemne y especial, leerla a todo el pueblo. No es que uno pueda llegar y decir, ya tengo la Biblia, es mía, es mi tesoro y me lo guardo, sino que ahora no solamente nosotros busquemos el beneficio personal, sino que nos convirtamos en voceros de esta palabra. Es decir, nuestro deber no es únicamente meditar en la Escritura, sino ponerla en nuestras bocas, para poder llevarlas o para poder alabar a Dios por esa Escritura que tenemos ante nosotros. Así que en la fiesta de los tabernáculos se hacía algo especial, se congregaba a todo el pueblo y se les reunía para algo muy especial y muy concreto para que no se olvidaran y aquellos que no habían conocido la historia del desierto o de Egipto o de la conquista pudieran saber cómo Dios había actuado y les había librado. Cuando leéis en Josué capítulo 8, nos dice que también reunió él después de las conquistas, o parte de ellas, las circunstancias difíciles de salir de la conquista de Ai, que por fin la conquistaron aquella ciudad, hizo hacer y traer una copia de la ley y leerla a todo el pueblo. Así que podemos ver en ese capítulo 8 de Josué, en el versículo 34, cómo todo el pueblo reunido, grandes y pequeños, como una respuesta de alabanza y de reconocimiento a Dios, traer aquel libro y leerlo de manera pública. Dios va a seguir hablando a través de Josué, pero no con palabras nuevas. Fijaros bien que la centralidad del ministerio de Josué no es el de decir, he recibido orden de Dios para que hagamos esto, sino este es el libro que ha sido puesto en mis manos y yo quiero que vosotros también seáis conocedores de este libro. No había multicopistas, no había imprentas, no había líneas virtuales para que la Biblia llegara a todo el mundo. Lo que ocurría era que memorizaban. Se les repetía, se les hacía una lectura adecuada para que memorizaran los pasajes importantes o la ley en su decálogo de manera concreta, niños y mayores. Nosotros necesitamos este mismo elemento en nuestras bocas, igual que lo necesitamos en nuestros corazones. ¿Qué es lo que necesita tu hermano y tu hermana cuando están en una situación difícil? ¿Que Dios te dé un mensaje especial? Puede que en sueños tengas una convicción, que puedas decirle a tu hermano algo en particular. Pero lo que nos está mostrando la experiencia o el mandato de Moisés a Josué y la lectura al pueblo de Israel, que lo que tu hermano necesita es escuchar de ti la palabra de Dios. Que pueda escuchar lo que Dios dice. Cuando tu hermano está tomando un camino quizá algo desordenado o está tomando una pasión, un celo e interés por cosas que no convienen, ¿qué es lo que necesitan? Esto es malo por mi experiencia, porque a mí me ha pasado y por tanto a ti te puede pasar. O lo que necesitan es que les digas, mira lo que Dios dice acerca de esta situación. ¿Cómo debes de actuar en estas circunstancias? Necesitamos tener la Biblia en nuestros labios. Cuando hablas de ti mismo, de lo que sale de tu corazón, de lo que tú sientes o hablas de lo que dice la palabra de Dios. ¿Has aprendido a hablar la palabra de Dios como el niño aprende a hablar sus primeras palabras? ¿Vas profundizando en el conocimiento de las Escrituras para que seas más ágil en el uso de las Escrituras en medio de tu congregación? Pero déjame que vaya un poco más lejos.
Ante este mundo que nos rodea, que es pagano, que es ciego, que es duro de oído y de corazón, ¿qué es lo que ellos necesitan? Saber de nuestra fuerza, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades naturales, o lo que ellos necesitan, este mundo necesita, es lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Lo que tenemos nosotros que hacer ante este mundo no es golpearles con nuestra fuerza o nuestros ingenios, sino mostrarles la palabra de Dios. Pon la palabra de Dios en tu boca y llévalo a las gentes, no solamente al pueblo de Dios, sino a los que están fuera. En cierto momento podemos ver a Josué en el capítulo 6 capítulo 5, pelear con el príncipe del ejército de Yahvé, que era nuestro Señor Jesucristo. Hay ciertos momentos cruciales en la vida de Josué, pero principalmente lo que le va a decir Josué, lo mismo que dice en el libro de Deuteronomio, es: acordaos, mira lo que dice la ley o lo que dice los mandatos de Moisés. En cierto momento, ante las instrucciones que tiene que darle al pueblo de Dios, por 14 veces, creo contar, le está diciendo: mira lo que dice este libro, mira lo que dice las Escrituras, mira lo que mandó Moisés. Una y otra vez expone las Escrituras, capítulo 24, cuando se va a despedir, esto lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que necesita nuestro pueblo, nuestra iglesia, y qué es lo que necesita el mundo? Lo mismo que hace Josué cuando se va a despedir. Esto es lo que dice las Escrituras. Nosotros necesitamos escuchar una vez más la palabra de Dios. Si queremos conquistar, si queremos vencer, si queremos seguir adelante, tenemos que volver a las Escrituras, meditar en la palabra de Dios y tenerla en nuestros labios. Tal es así que esas mismas palabras de confesión del pueblo serían añadidas en el libro. Por eso el Pentateuco es un solo libro, y después lo que ha de venir sería el libro de Dios, con el libro de Josué, los jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, etcétera. Sería un solo libro, porque lo que necesitamos nosotros es este libro, la continuidad de la obra de Dios y de poder exponerla y aplicarla. ¿Cuál es el resumen, la conclusión que nosotros deberíamos de tomar para nuestras vidas, tal como comienza Josué y termina Josué, por mandato de Dios y de Moisés para él? Leer las Escrituras hoy es como oír la voz de Dios. No vamos a negar, y lo vamos a tratar más adelante, que Dios habla. Y hablaba a los profetas y traía mensajes específicos. Pero no nos engañemos, que no nos está diciendo de qué color tenemos que comprar el coche, o cuán grande tiene que ser nuestra casa, o cualquier otro tipo de cosas, de visiones. Lo que nos está diciendo es mucho más importante y de más valor para nuestras vidas, que necesitamos un carácter fuerte para poder distinguir con claridad qué es lo que Dios nos está diciendo. Vamos a ir en contra de la corriente, no va a ser fácil, pero tenemos el libro. Y por tanto tenemos la voz de Dios y la palabra de Dios. A algunos les gustaría poder escuchar en medio del campo, de las montañas, una voz en off que le dice: soy Dios y vengo aquí a hablarte y a darte una revelación. ¿Qué revelación si ya tenemos la palabra completa? Si tenemos la Escritura, si sabemos ya cuál es el mensaje crucial, que Cristo Jesús vino al mundo a dar su vida por pecadores, y que todo aquel que en Él crea ya no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Ya lo sabemos, ya lo tenemos. Todo lo demás va a rodear esa grandeza de mensaje. Necesitamos profundizar más en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender todo el consejo de Dios, pero tenemos la Escritura. Y la mejor cosa es: guarda silencio del mundo para poder escuchar con claridad la voz de Dios, tal como está en la palabra. Y en segundo lugar, lo que necesitamos es ser profetas. Tú y yo necesitamos tener el Espíritu
espíritu de los profetas. Necesitamos proclamar el nombre de Dios y la palabra, voluntad de Dios. Tenemos que ir al mundo y decirle, en nuestro contexto y el de fuera, así dice Dios. Esto es lo que tenemos que decir. Así es lo que Dios ha dicho para ti y para esta generación. Pero no porque nos lo haya dicho a nosotros de manera especial o particular, sino porque tenemos las Escrituras. Josué, pon este libro en tu boca y háblalo, léelo al pueblo, que el mundo sepa lo que Dios está diciendo. Nosotros somos esos profetas, esos predicadores, esos mensajeros, los voceros de Dios, cada vez que proclamamos el Evangelio según nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Somos los profetas del libro. Somos los profetas de Dios. Tenemos este mensaje. No tengáis ningún temor. No os preocupéis por lo que digan fuera. Nuestro Dios nos ha hablado de una manera clara, contundente y definitiva. Que ahora nosotros tomemos esta palabra y sepamos llevarla al mundo que quiera escuchar. Leer las Escrituras, meditar en ellas, ponerlas en vuestros labios y proclamarlo al mundo. Amén.